Bueno, comenzamos entonces la tercera parte de la clase número 2, donde seguimos concretamente con el práctico de la clase número 2, y nos había quedado pendiente una consigna que vamos a tratar de revisar en este momento. Entonces, me gustaría que tengamos en cuenta lo siguiente: viendo la guía de ejercicios y recordando que nuestro último paso en la parte 2 había sido encontrar algunas de las soluciones del problema 1.24. Resulta específicamente que el segundo apartado del problema 1.24 nos pide determinar nuevamente la tensión BAB, aunque en esta vez en este apartado, digamos, tomaríamos el nodo B como referencia. Así que eso es lo que vamos a tratar de hacer. Así es que, bueno, tengo la representación gráfica del problema, buscando, digamos, bueno, que sea más fácil de seguir la explicación, y la consigna específicamente habla de tomar el nodo B como referencia, así que vamos a agregar este detalle en el gráfico que tenemos. Entonces el nodo B es la referencia, y ya que la unión de R1 con R3 genera un nodo que lo vamos a referenciar en varios cálculos, bueno, interpreto que nos convendría agregarle un nombre. Por esa razón vamos a decir que este es el nodo que vamos a llamar C. A partir de esto vamos a seguir aplicando la metodología que estamos acostumbrados a manejar, así que vamos a tener, viendo este circuito con tres nodos, vamos a pretender escribir un sistema de dos ecuaciones. Comenzaríamos entonces pensando, si les parece, en la ley de Kirchhoff de las corrientes para el nodo A, y diríamos directamente que la sumatoria de corrientes entrantes para el nodo A sería directamente IS1, y se correspondería con la sumatoria de corrientes salientes, donde para este caso tendríamos IR1 junto con IR2. Luego podríamos pensar en la ley de Kirchhoff de las corrientes. Fíjense que directamente en el nodo C, y a partir de esto podríamos decir que las corrientes entrantes al nodo C, bueno, en principio serían IR1, también IR3, por su parte IS2, mientras que la corriente saliente sería IS1. Bueno, en este contexto podemos ver que hay dos ecuaciones. Podemos poner una marca. Esta podría ser la ecuación, llamémosle A. Esta podría ser la ecuación que podríamos llamar C. Lo que vemos es que ya que el nodo C tiene varias ramas, bueno, hay varios términos en la ley de Kirchhoff de las corrientes, y por esa razón surgía la recomendación de tomar como referencia el nodo que tiene más ramas. No obstante, acá la consigna nos invita a plantear un procedimiento diferente respecto de cuál es la masa de nuestro mecanismo de cálculo, y vamos a ver qué efecto se produce. Bueno, vamos a seguir entonces nuestro desarrollo del sistema de ecuaciones, elaborando una segunda expresión matemática que resultaría de esta forma. Para la primera ecuación escribimos IS1, que si la consideramos una constante la mantenemos, digamos, invariante en el modelo matemático. No obstante, ahora al escribir el modelo para la corriente IR1 podríamos decir que es igual a B sub A menos B sub C dividido en R1, mientras que la corriente IR2 en este contexto pasaría a ser directamente B sub A dividido en R2. Bueno, esta es la nueva versión de la ecuación A que hemos venido manejando. No obstante, podríamos decir ahora cómo manejar la segunda ecuación. Bueno, en la segunda ecuación tenemos IR1 una vez más, que se desarrollaría como B sub A menos B sub C dividido en R1.
Bueno, el segundo término es IR3, entonces IR3 lo modelamos como menos B sub C, podríamos decir 0 menos B sub C, 0 porque 0 es la tensión en el nodo de referencia que supo ser B, entonces la caída en R3 podemos decir como 0 menos B sub C. Evidentemente este término se puede simplificar en sentido de la notación, pero sería 0 menos B sub C dividido en R3, esa es la corriente IR3, sumamos con IS2, que la consideramos como una constante, e igualamos con IS1. Bueno, entonces para este caso tenemos la ecuación B desarrollada también. Podríamos, por supuesto, analizar que este término es IR1, más que analizar, resaltar que este término es IR1, lo mismo que este término. Por su parte podríamos hablar de que este término, más allá de que se puede simplificar, es la corriente a través del resistor R3. Bueno, y si escribimos en este contexto las ecuaciones, podríamos generar una ecuación matricial como la siguiente. Bueno, tenemos dos ecuaciones. Entonces en el nodo A las fuentes de corriente conectadas a ese nodo son solamente IF1 y digamos genera una corriente entrante al nodo A, por lo tanto aparecería positiva en este modelo matemático. Vamos a poner igual, vamos a escribir esta matriz donde, bueno, entonces el vector de tensiones sería directamente B sub A con B sub C. Bien, entonces en este contexto ahora podemos decir que la primera ecuación la podemos desarrollar en esta digamos estructura matricial, considerando que la conductancia propia del nodo A es, bueno, 1 sobre R1 más 1 sobre R2, mientras que la conductancia compartida es menos 1 sobre, se diría la conductancia compartida entre el nodo A y el nodo C. Tenemos el nodo A y el nodo C. Bueno, menos 1 sobre R1. Aparentemente nos queda, aparentemente hemos considerado todo. Pensando en el nodo C, encontramos que en el nodo C IS2 es una corriente, la fuente IS2 genera una corriente entrante al nodo C, mientras que la fuente IS1 determina una corriente saliente del nodo C. Bueno, vamos a ver si corregimos esto para que sea más legible. La corriente entonces IS1, la corriente IS1 genera una corriente saliente del nodo C. Luego la conductancia compartida entre el nodo C y el nodo A es menos 1 sobre R1, y la conductancia propia del nodo C bien, sería entonces 1 sobre R1 más 1 sobre R3. Bien, entonces en este circuito en el que no hay fuentes controladas, bueno, no hay mayores complejidades, incluso en principio podemos, digamos, chequear que el circuito es relativamente sencillo y que se puede esperar a priori que se manifiesten las propiedades de simetría, etcétera, en la
matriz, en este caso de conductancia. Bueno, entonces efectivamente eso se está cumpliendo y tenemos nuestra expresión matricial. Luego, si queremos saber la tensión B a B, en este caso sería directamente equivalente a la tensión B sub A, que se modelaría como el determinante de la matriz sustituta 1 dividido en el determinante de esta matriz de conductancia. Entonces, con esta información podrían ustedes completar todo el cálculo. No obstante, lo que se ve directamente es que podríamos decir que se incurrió en una especie de complejidad adicional al tomar el nodo C como referencia, ya que no es al tomar el nodo B como referencia, porque de esa manera tuvimos que modelar la ley de Kirchhoff en el nodo C, y el nodo C tiene muchas ramas conectadas, es decir, que habríamos, digamos, transgredido aquella recomendación de tomar el nodo con más ramas como referencia o como masa. Al tomar entonces, lo repito, al tomar el nodo B como masa, hemos tenido que modelar el funcionamiento del nodo C, y en el nodo C hay varias ramas, por lo tanto quedó esta ecuación que está resaltada, que tiene muchos términos. Esta habría sido una especie digamos, de consecuencia de haber tomado un nodo B, de haber tomado el nodo B como referencia. Eso habría sido como el lado negativo de esa elección. Sin embargo, fíjense que al haber tomado el nodo B como referencia, lo que estamos asumiendo implícitamente es que bueno, la tensión B sub B se supone nula en esta definición del problema. Con eso lo que hemos ganado es directamente poder modelar la caída de tensión en B a B, determinando cuánto vale B sub A para las definiciones de de esta metodología de cálculo, quiero decir, la que corresponde al apartado B del problema 1.24. Entonces, digamos que, repitiendo la idea, al principio habría sido que hubo un poco más de complejidad en el modelado del nodo C, porque tiene muchos términos. No obstante, con un solo cálculo, que es el cálculo de B sub A, hemos podido encontrar la incógnita, digamos, la incógnita global, que era la tensión B a B. De acuerdo con lo que habíamos hecho en el apartado primero, habíamos necesitado calcular tanto la tensión B sub A como la tensión B sub B. Para esta nueva forma de calcular en el apartado segundo del problema 1.24, la tensión B sub B queda, digamos, supuesta a cero, y entonces la complejidad queda, digamos, bueno, simplificada en esa metodología. Bueno, esto que estoy diciendo lo pueden bueno, revisar y chequear ustedes, digamos, madurar ustedes por cuenta propia en el trabajo de casa. Mientras tanto van a encontrar algunas actividades en el aula virtual, en el LEP, van a encontrar actividades tendientes a que ustedes puedan poner en práctica toda su actividad personal en casa, digamos, basado en este material que estamos sugiriendo como referencia, concretamente, por ejemplo, este video. Bien, en este contexto les propongo analizar el último ejercicio que bueno, que está planificado para la clase número 2. Entonces, el último ejercicio de la clase práctica, específicamente quiero decir, es el problema 1.25. Entonces nos vamos a mover para poner, digamos, el título. Vamos a pensar en el problema 1.25, repito, a partir de la versión 16.4 de la guía de ejercicios que les hemos distribuido y que ha sido, digamos, generada específicamente para la cátedra.
Bien, entonces, revisando la guía vamos a buscar el problema 1.25, donde se pide, bueno, usar el método de las tensiones en los nudos para calcular la tensión en los nodos A y B que vemos en este ejercicio. Bueno, el problema 1.25 es el que está entonces, digamos, arriba a la izquierda en la pantalla, es el circuito el que vamos a revisar. Bien, entonces en ese contexto comenzamos nuestro análisis. Si les parece, bueno, transcribiendo la estructura del circuito que queremos revisar. Bueno, concretamente entonces tenemos una interconexión con 3 cuadrantes, podríamos decir, de tipo salera. Bueno, a esa terminología y a esta estructura la vamos a revisar con mucho detalle en los temas finales de este curso. No obstante, geométricamente son entonces 3 cuadrantes que vamos a estudiar, que vamos a analizar, mejor dicho, en el contexto del siguiente circuito. Hay una fuente de corriente, una fuente de tensión que en la misma rama muestra un resistor. Entonces, luego encontramos un segundo resistor. Bien, otra rama donde hay una resistencia, otra fuente de tensión. Bien, este es el circuito que estamos buscando realizar, y luego tenemos un par de fuentes de corriente, que están en serie. Bueno, algo así, y de esta forma cerramos, digamos, la conexión entre esas fuentes de corriente. Podríamos recordar que se supone que la masa está puesta en el terminal negativo de la fuente de corriente que aparece en el extremo izquierdo. Concretamente esa fuente se llama IS1 y tiene 10 amperios. Luego encontramos que la fuente de tensión, la que aparece, digamos, hacia la izquierda, es BS1, y BS1 tiene 30 voltios. El resistor que acompaña en la misma rama a BS1 es R1, que tiene 32 ohmios. Luego veríamos que R2 es el resistor en la parte de arriba. Bueno, tal vez conviene dibujarlo un poco más claro. Entonces este R2 que tiene 64 ohmios. R2, vamos a hacer así, R2 tiene 64 ohmios. La rama que sigue en sentido vertical es R3 junto con BS2. R3 tiene 16 ohmios, mientras que BS2 tiene 3 voltios. Bien, entonces las fuentes de corriente son IS3, la que aparece arriba, IS3 con 3 amperios, luego IS2 con 3 amperios también. Los nodos tienen nombre en los casos. Este es el nodo A, y luego tenemos el nodo B a la derecha. Bueno, dijimos que queríamos conocer la tensión en el nodo A y la tensión en el nodo B aplicando el método de las tensiones en los nudos. Bueno, entonces lo que necesitamos hacer para comenzar, de acuerdo a la metodología que les proponemos seguir acá, es directamente definir en qué sentido supondríamos que circulan las corrientes en cada rama. Podríamos decir que esta es evidentemente IS1 por definición. Bueno, buscaríamos usar, como les dije en la parte 2, la metodología que
supondríamos que es menos propensa a que cometamos un error. Entonces, ya que tenemos la masa en el nodo inferior de esta rama, donde está BF1 y R1, vamos a suponer que la corriente digamos, se dirige hacia el nodo de masa. Entonces esta va a ser, si les parece, IR1. Esta podría ser de izquierda a derecha, la corriente en IR2. Hacia abajo tendríamos la corriente en IR3. Bien, y entonces acá faltaría una corriente que merece cierto análisis. Bueno, lo que podemos decir es que si hay un par de fuentes de corriente en la misma rama, la única, digamos, forma válida dentro de nuestra metodología de análisis en el contexto de señales y sistemas lineales o circuitos lineales, sería que las dos corrientes efectivamente tengan el mismo valor nominal. Entonces esta podría ser, digamos, IS2 o IS3 indistintamente, pero no podríamos considerar un caso donde una de las fuentes de corriente tuviera un valor nominal distinto a la otra. Bueno, lo que conseguimos en este caso es suponer que estas fuentes de corriente tienden a garantizar que en la rama donde se ha instalado haya efectivamente 3 amperios, y para lograr eso deberían desarrollar entre el nodo B y el nodo masa una cierta tensión que al estar conectadas en serie se puede dividir a la mitad. Es decir, la tensión que hace falta para garantizar que existan 3 amperios en la rama donde están puestas estas fuentes se puede dividir a la mitad, y cada una puede desarrollar la mitad de tensión, lo que, bueno, tendería digamos, a relajar la exigencia, digamos, de tensión en cada una de las fuentes si hubieran estado operando, digamos, individualmente. Bueno, ese sería como el principio práctico de tener 2 fuentes de corriente en serie, lo cual en la realidad merecería una serie de consideraciones. Nosotros solamente nos detenemos en fijarnos que por estar en serie y por tener el mismo valor nominal, directamente podemos digamos, pensar en una sola de ellas, desde el punto de vista de cómo escribir las ecuaciones para el método de las tensiones en los nudos. Bien, y a partir de acá, bueno, podremos buscar escribir entonces la ley de Kirchhoff de las corrientes. Si les parece, comenzamos con la ley de Kirchhoff de las corrientes en el nodo A, donde diríamos que las corrientes entrantes son, bueno, una vez más, IS1 igual a IR1 más IR2, mientras que IR1 con IR2 son las corrientes salientes de este nodo A. Bueno, evidentemente el circuito del problema 1.25 tiene ciertas similitudes con respecto al circuito del problema 1.24, no obstante está, digamos, a propósito planteada esta secuencia para ir descubriendo de a poco cuáles son las propiedades que se van manifestando en esta metodología de cálculo. Bueno, la ley de Kirchhoff de las corrientes en el nodo B es algo que vamos a modelar por medio de la siguiente igualdad, y las corrientes entrantes serían, bueno, IR2 solamente, las corrientes salientes serían, bueno, IS2 junto con IR3. Bien, hasta acá tenemos cierta información, digamos, importante. No obstante, para poder determinar las soluciones deberíamos escribir las corrientes en cada rama en función de las tensiones en cada nodo, y es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Podemos decir que, bueno, la primera ecuación, la ecuación A, la ley de Kirchhoff de las corrientes en el nodo A, la vamos a modelar de esta forma. Bueno, IF1 es una constante. Bueno, cada uno puede realizar con cierto detalle, pero así como hemos explicado en el teórico, esa metodología en que dibujábamos por parte del circuito y suponíamos una fuente de tensión conectada entre los extremos de la rama, bueno, toda esa metodología la pueden aplicar ustedes. No obstante, lo que se verifica es que en esta rama, que sería la de IR1,
podemos decir que la corriente IR1 es directamente B sub A menos BS1 dividido en R1. B sub A menos BS1 dividido en R1. Fíjense que si no estuviera BS1, una regla de comprobación así rápido sería pensar en que si no estuviera BS1, la ecuación sería B sub A sobre R1 y probablemente nos resulte algo intuitiva. El hecho de que BS1 exista y por supuesto no se pueda despreciar, tendería a hacer que la corriente que llega la corriente IR1 tendería a ser, digamos, reducida por la presencia de BS1, así que eso, digamos, justifica de una forma algo más intuitiva que BS1 aparece con un signo negativo. Bien, la metodología de pensar la igualdad entre fuente de tensión y fuente de corriente la voy a escribir como un comentario al margen. Muchos de ustedes pueden estar familiarizados con esta igualdad que voy a escribir acá como un comentario al margen. Si tenemos una fuente de tensión acompañada de un cierto resistor de Rx y entonces B sub X es común pensar en que ese circuito se parece a otro, no se parece, sino que es equivalente, podríamos decir, a un segundo circuito donde hay una fuente de corriente, no en serie, sino en paralelo con un resistor, que sin embargo tiene la misma resistencia, es decir, Rx, y para I sub X aparece esta representación. I sub X no es otra cosa que el cociente entre B sub X y Rx. Bueno, entonces a esta rama donde está R1 y BS1, que evidentemente es una conexión en serie entre BS1 y R1, la podemos reemplazar por una conexión en paralelo entre una fuente de corriente y un resistor. Bueno, haciendo ese reemplazo, quedaría, digamos, justificada esta misma ecuación que estamos viendo escrita acá como modelo para IR1. Entonces resalto que este término que vemos escrito acá es precisamente nuestro modelo para la corriente a través de el resistor R1. Bueno, así que con esa lógica ustedes podrían revisar estos detalles, no obstante, para seguir podríamos modelar la caída de tensión en el resistor R2, con lo cual sería el resultado de restar B sub A, que es una incógnita, menos B sub B, que también es una incógnita, sobre R2. Todo esto completaría entonces nuestra ecuación para el nodo A. Respecto del nodo B, podemos decir que bueno, a ver, aclaramos, entonces el segundo término era precisamente IR2. Bueno, y era tal vez valioso aclararlo porque IR2 es lo que aparece en el lado izquierdo de la igualdad para la segunda ecuación. Entonces IR2 va a tomar la misma expresión, B sub A menos B sub B dividido en R2, se iguala con IS2, que es una constante, y se suma con IR3. Bueno, para IR3 podemos encontrar esta relación IR3 bajo una interpretación similar a la que he mencionado recién. Podemos decir que IR3 es B sub B menos BS2 dividido en R3. Bueno, entonces esta es la ecuación B, es la ecuación B que modela el problema. Si reordenamos la ecuación, podemos encontrar esta nueva digamos, conformación. Podríamos decir IS1 sumado con BS1 sobre R1
se iguala con B sub A factor de 1 sobre R1 más 1 sobre R2, un segundo término negativo que sería bueno, B sub B por 1 sobre R2. La segunda ecuación, es decir, la que modela el nodo B, quedaría expresada de esta forma. En el nodo B tenemos bien BS2 dividido en R3 en diferencia con IS2 igual a menos B sub A por 1 sobre R2 sumado con B sub B factor de 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Bien, entonces evidentemente la primera es la ecuación A. Podemos ordenar la descripción. La segunda es la ecuación B. Bueno, dejamos de ordenar también la marca que estamos poniendo. Y a partir de eso podríamos pasar a nuestra versión matricial de la última ecuación. Bueno, para hacer eso nos va a quedar una composición sumamente similar, por supuesto. Entonces tendríamos el vector de corrientes, que sería IS1 sumado con BS1 sobre R1. Bueno, el segundo componente de este vector columna de corriente, podríamos decir así, es BS2 sobre R3 menos IS2. Esto se iguala con la matriz de conductancia en producto con el vector de tensiones. La matriz de conductancia entonces sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Luego tendríamos menos 1 sobre R2, abajo encontraríamos menos 1 sobre R2, y acá sería 1 sobre R2 sumado con 1 sobre R3. Luego nos queda escribir entonces el vector de tensiones, que sería B sub A con B sub C, donde evidentemente aquí están las incógnitas que encontramos acá. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, a pesar de que originalmente había tres nodos. Bueno, ¿qué me queda por decir? Tenemos BS2. Bueno, entonces con este desarrollo, por supuesto, podríamos aclarar tal vez que este es el vector de corriente. Este sería la matriz de conductancia. Esta sería una matriz de tensión. Y nos quedaría entonces I igual a G por B. Entonces, una forma matricial coincidente con la ley de Ohm que estamos acostumbrados a trabajar. Viendo este modelo matricial podemos decir que B sub A es el cociente entre el determinante de la matriz sustituta 1 y el determinante de la matriz de conductancia que hemos estudiado, mientras que B sub B es igual al determinante de la matriz sustituta 2 dividido en el determinante de la matriz de conductancia G. Bien, entonces en este contexto entonces directamente vemos que tenemos las herramientas, digamos, analíticas para determinar las soluciones de este problema. Al final de la guía de ejercicio entiendo que pueden encontrar los valores numéricos de esta solución. Directamente aplicaríamos la regla de Kramer en un caso sumamente sencillo porque la matriz es de 2 por 2. Así que, bueno, la expresión
de cierta corriente como IR1, que contiene toda esta todo este análisis que hemos citado con cierto detalle, bueno, evidentemente nos lleva a hacer uno que otro razonamiento algo más abstracto que el método de las corrientes de malla, pero no obstante tenemos una ventaja, digamos, significativa de que en este circuito, teniendo 3 mallas, hubiéramos necesitado tal vez 3 ecuaciones, un sistema de 3 ecuaciones. Entonces, cada método tiene sus propiedades. Por su parte, el método de las tensiones en los nudos no requiere chequear que el circuito sea plano, entonces ahí tenemos una ventaja. Y bueno, por su parte contiene la necesidad de hacer una que otra evaluación, como la de esta ecuación que está resaltada. Bueno, esa es la idea que trataba de hacerles notar. En la clase número 3 vamos a seguir con el desarrollo, en la clase número 3 del teórico, entonces vamos a seguir con los desarrollos digamos que corresponden a la unidad de corriente alterna. Mientras tanto, en la clase número 3 del práctico todavía quedarían algunas propiedades importantes respecto de analizar los circuitos con el método de las tensiones en los nodos o en los nudos. Entonces vamos a seguir con esta temática en la próxima clase práctica. Por ahora estamos entonces cerrando la clase número 3 del práctico estamos cerrando la parte 3 de la clase número 2 del práctico y bueno, entonces seguimos en otra sesión.